Mi siguiente invitado es Héctor Bonilla, es abogado. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos con el abogado Gilberto Cruz del caso de La Floresta y con Gilberto Vega del caso de Reaseguradora del Istmo? Bueno, Héctor Bonilla es abogado de Reaseguradora del Istmo y todo este montón de irregularidades que se dieron en la pasada administración de la Superintendencia de Seguros. Héctor, bienvenido a Next Noticias. Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por la oportunidad y el espacio que nos brinda ante este canal Next TV. Héctor, varias intervenciones por parte de la superintendencia, muchas de ellas sin motivo alguno, usando el mismo interventor y usando casi las mismas prácticas, que era casi más que liquidar la empresa, era asfixiarla y acabarla. Cuéntanos, caso Reaseguradora del Istmo. En efecto, Fernando, en primer lugar debo mencionar que yo represento los intereses del señor Gilberto Vega, que fue colaborador y director de la Reaseguradora del Istmo, una empresa que, como bien has mencionado, fue objeto de una intervención y una liquidación forzosa bajo la administración del ex superintendente José Joaquín Riesen. Debemos mencionar que el ex superintendente, el señor José Joaquín Riesen, en componenda con la persona que designó como liquidador, José Ángel Hidrogo, han cometido un sinnúmero de ilegalidades, irregularidades y arbitrariedades en contra de quien hoy representamos y en detrimento, como bien mencionaste, de la sociedad Reaseguradora del Istmo, los cuales pasaremos a detallar. En primer lugar, se tiene, Fernando, la designación de José Ángel Hidrogo como liquidador dentro de la empresa Reaseguradora del Istmo no se ajusta a normativa legal vigente, ya que es una persona incompetente para su cargo, puesto que no cumple con los requisitos de ley, ni mucho menos tiene la experiencia para ostentar este cargo conforme lo establece la Ley 12 del 2012. A pesar de ello, Fernando, el ex superintendente Riesen lo ha designado en varias liquidaciones, infringiendo el marco de ley. Este liquidador, a su vez, en abierta violación a los derechos de los trabajadores de la empresa Reaseguradora del Istmo, no ha hecho pago o ha hecho frente a las prestaciones laborales, que son derechos inalienables. En el caso que nos ocupa, a quien representamos, el señor Gilberto Vega, él mismo firmó un mutuo acuerdo previo a que la empresa entrara en intervención por 38 años de servicio que tuvo dentro de la empresa. Sin embargo, este señor, José Ángel Hidrogo, violando disposiciones legales, no ha querido hacer frente a esta obligación que fue previamente reconocida por la empresa. Pero hay algo, Héctor, que yo creo que hay un pecado original, y es que la liquidación de Reaseguradora del Istmo, por lo que explicó el señor Vega varias veces, fue algo jalado de los cabellos que tuvo que ver con una carambola malintencionada del caso Wackett. Es decir, ya empieza esto a ser, hasta convertirse en un enredo. Y dos, pues la aparición del bufet Mejía y Asociados, del ex magistrado Jerónimo Mejía, cosa que también, pues en ese ambiente enrevesado que había de Juan Carlos Varela y la gente que pululaba alrededor de su régimen, pues hace todavía más sospechoso todo lo que estaba pasando. En efecto, Fernando, lamentablemente Reaseguradora del Istmo se ha visto afectada por un rebote del caso Wackett. Inmediatamente se hace una intervención, se hace un audito por personas que no eran idóneas para realizarlo, y ese audito realizado por los interventores, posteriormente por el liquidador, de un solo plumazo, con un dolo supino, eliminaron completamente activos que tenía la Reaseguradora del Istmo, tales como cuentas por cobrar, aplicando indebidamente el Código de Comercio, cuando a la postre esta reaseguradora está amparada por una ley especial, y en base a esto es que proceden a intervenir ilegalmente la Reaseguradora del Istmo. Como motivo de ello, nosotros hemos presentado una denuncia criminal en contra del señor José Ángel Hidrogo, que está radicada en la Fiscalía Anticorrupción de Panamá por los delitos contra la administración pública en su modalidad de infracción de sus deberes como servidores públicos. ¿Por qué razón hemos presentado esta denuncia criminal? Y es precisamente porque el señor José Ángel Hidrogo no ha acatado el orden de prelación
que define la ley para el pago de las acreencias o los créditos a favor de terceros. Y es que a partir de allí el señor José Ángel Hidrogo ha hecho pagos ilegales no conforme a la legislación actual. E inclusive dentro del orden de prelación número 7, que se tenían otras obligaciones, él ha anticipado pagos a favor de terceros y empresas muy reconocidas, claro, Fernando, como es el Banco Prival y la Compañía Internacional de Seguros. Este ha hecho pagos a favor de estas empresas por supuestos pasivos sin tener la anuencia del superintendente y mucho menos y a pesar de estar infringiendo legislación nacional vigente. Es casi lo que cuenta el señor Gilberto Cruz que pasó en la liquidación de la Floresta. Es decir, este señor llegó mandado por el señor Riesen y también fue una violación constante de un montón de reglas muy claras que están en cómo se debe liquidar. Y es lo que iba a decirle. En orden de prelación siempre los empleados son primero. Es lo que a nosotros nos enseñan, incluso los que tenemos pues un conocimiento muy vago del derecho, que a la hora de cualquier cosa que ocurra en una empresa, siempre los pasivos laborales es lo primero que hay que cancelar. En efecto, y lo que tú mencionas, Fernando, se ha hecho eco por sendos fallos de la Corte Suprema de Justicia, sí, en casos externos y en este caso en particular, donde señaló que las prestaciones laborales están por encima de cualquier otra creencia que tuviese la empresa o crédito. Sin embargo, este señor, José Ángel Hidrogo, ha omitido, no ha querido hacer pagos a los trabajadores, ni mucho menos a nuestros representados. Y como último, Fernando, debería mencionar que este señor, José Ángel Hidrogo, vendió las acciones del sindicato Deloitte pertenecientes a la empresa reaseguradora del Istmo. Y conforme a los registros de la superintendencia, se tiene que esta venta se reflejó en un valor de $10 millones, pero es de conocimiento internacional, porque hay sendas publicaciones en páginas de internet que establece que la venta fue por $25 millones. Nos preguntamos, ¿dónde quedaron estos $15 millones? Y es por ello que también esto ha sido un hecho que ha sido objeto de investigación, está siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Bueno, estamos vigilantes, Fernando, de que los hechos denunciados sean investigados objetivamente por la Fiscalía y se impongan las sanciones penales respectivas en contra de estos presuntos infractores de disposiciones legales vigentes. Ojalá así sea. Héctor, gracias por estar con nosotros. Caso de la intervención sospechosa y misteriosa de Reaseguradora del Istmo en la Superintendencia de Seguros de la Administración de Juan Carlos Varela.